Bueno, hablemos un poco de economía con Ramiro Castiñeira. Se conoció el índice de inflación del 2,8%. Ramiro, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luis? Buen día. Bueno, es un dato positivo, entiendo, ¿no? Pues, sin duda por el mes en particular que se vio, que fue con la liberación y unificación del mercado cambiario, donde justamente bajo la tesis de muchos de que el dólar estaba atrasado, muchos esperaban que el dólar se escape y se vaya al techo de la banda. Por ejemplo, recuerden el tuit de mismo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que auguraba que el dólar se iba a ir al techo de la banda, esperando una devaluación del 30-35%, y por lo tanto una disparada de precios, y finalmente se libera el dólar y en vez de subir el oficial termina bajando el paralelo. La primera vez en la historia, ese pequeño detalle, y como finalmente destruyó la tesis de que el dólar estaba atrasado, porque finalmente el tipo de cambio libre ahora y con plena flotación, sin intervención ni del Banco Central, ni tampoco del Tesoro Nacional, por ejemplo, con deuda externa que pise el tipo de cambio, ahora libre está en 1.150 e incluso bajar un poquitito más, lo cual destruyó la tesis de atraso cambiario y por lo tanto quien tenía esa tesis terminó augurando inflaciones que finalmente no se dieron. Ok. ¿Vos crees que en algunos sectores la economía está creciendo y en otros no? Y que te voy a hacer una pregunta compuesta, ¿no? Y que la baja de aranceles o la baja de impuestos para la compra de algunos artículos del exterior pueden generar una baja de precios, no sé, por ejemplo, en artículos electrónicos. A ver, vamos primero en lo que es nivel de actividad. Ya con datos oficiales publicados por el INDEC están mostrando un promedio que está la economía creciendo a un ritmo del 6% interanual. En ese promedio algunos están por arriba, por ejemplo todo el mundo del petróleo y todo el mundo de vaca muerta está viviendo una revolución y está creciendo literalmente a 2 dígitos, y después estás otros sectores que están por debajo, pero finalmente están todos en terreno positivo. Son muy pocos, realmente son muy pocos los que no están con números mejores que el año pasado, recordando que el año pasado fue un año también de recesión económica, en el que fue la explosión del Plan Platita que generó toda la inflación de 300%. Ahora la inflación finalmente bajó, estamos hablando de inflaciones mucho, ya no de 3 dígitos, sino de 2 dígitos, y apuntando muy probablemente ya para el año que viene de 1 dígito, y bueno, toda esa... si querés, al eliminar la inflación, también es la eliminación de un impuesto, que es el impuesto inflacionario. La gente tiene más plata en el bolsillo, sale a consumir más y por lo tanto permite el rebote en el nivel de actividad. Así que la primera pregunta te diría, el rebote es generalizado, ¿no? Obviamente que el 6% es un número que representa a todos y a nadie a la vez como todo promedio, pero todos ya están creciendo. Viste que las provincias y los municipios tienen impuestos o tasas extras que no tienen que ver con lo nacional. Doy un ejemplo, el impuesto rural inmobiliario, que es un choreo importantísimo. O el impuesto a los ingresos brutos, yo te diría, no sé si en todas, pero en la mayoría de las provincias, que debe ser uno de los impuestos más inexplicables que existen. ¿Eso también impacta en la economía nacional o no? No, pues por supuesto, no solo... Todo impuesto termina afectando la actividad económica, y obviamente Argentina es en el vademecum de impuestos, Argentina tiene si querés, está drogado absolutamente con todos los impuestos que existen, encima con las mayores alícuotas, ¿no? Tenemos a nivel nacional el IVA en 21, que es casi lo máximo que está a nivel internacional. Ganancias en 35, ya son muy pocos los países que tienen ganancias en 35, el promedio ya es 25 o incluso hasta menos. Y bueno, y después tenemos impuestos que el mundo no usa, como son ingresos brutos, impuesto al cheque, ¿no? Entonces Argentina, como te digo, del vademecum de tributario tenemos todas las drogas y en las mayores dosis posibles, ¿no? En las mayores alícuotas, lo cual terminó drogando a la Argentina y obviamente el sector privado, que hace inviable muchísima de la actividad privada. Entonces, el bajar los impuestos, que por ejemplo ya se eliminó el impuesto país, se empezó a eliminar algo de retenciones, principalmente a todo lo que es industrial, se bajó algo temporalmente, por lo menos
al agro, pero bueno, y principalmente, si querés, se bajó el impuesto inflacionario. Y ahora déjame que me meto con las provincias. Porque las provincias en particular también hicieron lo mismo en las últimas 2 décadas, aumentaron la presión impositiva, principalmente con ingresos brutos, y el ingreso bruto es un impuesto que el propio nombre te dice que es bruto, porque está cargando siempre, a medida que hay más participantes en la economía, siempre quiere morder la misma alícuota. En vez de hacer como el IVA, que el IVA se va netea, ¿no? Entre IVA... Claro, se netea entre IVA a ventas y IVA a compras, y se netea vos pagás justamente por la diferencia. Ingresos brutos es tan bruto que directamente cobra el 2 o el 3 o hasta el 7% de cada pasamano que hay en la economía, lo cual te lleva de que nadie... Fíjate que, imagínate un impuesto que sea nada más del 5%, imagínate nada más que 3 pasamanos, es decir, la producción de insumos, después quien lo produce y después quien hace la logística y comercialización, y te pongo tres pasamanos en una economía, bueno, entonces vos ya de ingreso bruto tenés 15%. Claro. Te empieza a pesar más ingreso bruto que el propio IVA. Por eso ingresos brutos, su propio nombre lo marca, no solo es bruto, porque justamente, primero que promueve que nadie haga economía, o sea, que haya productos de bajo valor agregado para que haya pocas manos, o si no, directamente induce la concentración. Una empresa te dice, bueno, hagamos una cosa, para que no haya tantas pasomanos, compremos toda la cadena. Entonces, eso termina generando de que se concentre la economía en pocas manos. Entonces, ingreso bruto es uno de los impuestos que las provincias tienen que directamente eliminar y pasar a lo que, ojalá se empiece a hablar en Argentina, de un IVA que tenga un piso nacional y un IVA que tenga un piso provincial. Imagínate, hoy, y cierro con esto, hoy IVA se divide, ¿no? Después de la coparticipación de impuestos le queda la mitad al gobierno nacional. Listo, bueno, entonces 10 puntos del IVA del total del 21 es para el gobierno nacional. Los 11 puntos restantes tienen que, las provincias podrían hacer competencia de moneda, competencia fiscal, con el IVA, y cierro con esto, pero fíjate lo importante que es. Por ejemplo, Chaco, que está lejos de los centros de consumo, como puede ser Buenos Aires, Córdoba o Rosario, podría competir e incentivar a que vayan las empresas a instalarse a Chaco, principalmente bajando fuerte su IVA provincial y su ganancia provincial. Entonces, si Argentina arranca una competencia tributaria por las provincias en el marco de un país federal, que es como debería ser, permitiría que no solo que las empresas estén compitiendo y por lo tanto no subiendo todo el tiempo los impuestos, sino todo el tiempo bajándolos para atraer empresas, y el consumidor en definitiva tendría el beneficio de que, como todo el mundo quiere cobrar bajos impuestos, los productos serían más bajos y Argentina ganaría competitividad. Un círculo virtuoso. Ramiro Castiñeira, gracias por atendernos. Por favor, saludos. Bueno, ahí está.